Vamos con nuestros ejercicios de la guía. Probar que f es continua en 0 si pasa esto. Y uno dice, ¿cuándo nuestra función es continua? Mm, Ah, sí. Si es igual por izquierda y por derecha, ¿Qué cosa es igual por Sí. izquierda y por el límite. el límite? Ahí uno dice, Límite. bueno, vamos a ver el límite. Me dijeron que probara en 0, así que vamos a hacer el límite en 0. Se supone que el límite cuando x tiende a 0 por izquierda y por derecha. En este caso, por izquierda y por derecha no es tan importante, porque no está definida para los mayores que 0 y para los menores que 0, sino que está definida cuando es 0 y cuando no es 0. Así que en este caso uno dice, bueno, este no es un problema conflictivo, uno dice el límite cuando x tiende a 0 de nuestra función debería ser f evaluado en 0. Debería darnos eso si es que uno sabe que nuestra función es continua. ¿Ya? Y vamos a ver, pues, ¿cuánto vale la función en 0? 0. 0, está definida ahí, súper bien. Así que ojalá que el límite nos dé 0. Vamos a hacer el límite. X por seno de 1 partido X. Y uno dice, uy, ¿cuánto valdrá este límite? ¿Será conocido? ¿Qué creen ustedes? Seno de cero. Seno de cero. Pero este es 1 partido en X. Ah, sí. Sería seno de infinito, pero eso es imposible, así que Ya. Cuando nos pase eso y tengamos nuestra función seno o coseno, me están preguntando hasta qué clase entra. No sé. En cálculo sé que entra todo continuidad. En complemento no me acuerdo. Si alguien le puede avisarme qué materia entra. Ya. Chicos, cada vez que tengan algo de este estilo, como x que se parece a 0, con una función trigonométrica, uno dice, esto es teorema del sándwich. Porque yo sé que es teorema del sándwich, porque función acotada por 0 me va a dar 0. ¿Ya? Entonces uno dice, si tienen algo del estilo 0 por una función trigonométrica, seno o coseno, no puede ser tangente porque la tangente a veces se va a infinito. Seno o coseno tienen esto de que uno dice nuestra función seno de lo que sea, no importa lo que valga, no importa si es en infinito, lo mínimo que puede valer, ¿cuánto es? Pero, profe, y no podemos poner el x que está multiplicándose por el seno partido en 1, o sea, de 1 partido en x, como 1 partido x abajo del denominador, así como para hacer que tienda a 1. No, ¿por qué esto tiende a 0? No, ¿sí? No, Ahí está. sí, no sé. No, porque 1 partido en 0 como que tiende a infinito. Y acuérdese que este límite, para que sea el que nosotros conocemos, lo de adentro tiene que ser 0, o sea, tiene que tender a 0. Y este no tiende a 0, tiende a infinito. ¿Sí? Por eso les digo, cuando yo veo, lo veo así directamente, algo cercano a 0 por una trigonométrica o seno o coseno, da lo mismo lo que tenga dentro, entonces yo digo, esto es teorema del sándwich. ¿Sí? No puedo hacer este otro arreglito porque este otro arreglito no cumple las condiciones que nos dijeron. Seno de 1 partido en X, 1 partido en X. Esto está bien, son iguales, pero cuando X tiende a 0, eso no tiende a 0. ¿Ya? Por eso no se puede utilizar. Vamos acá. Seno, no importa de lo que sea, lo más chico que puede valer. -1, ¿Y lo más grande? 1. Sí, súper bien. Entonces uno dice, nuestro seno está entre -1 y 1. Para formar esta función uno multiplica por x. Entonces nos queda entre -x. Claro. Aquí habría que hacer la distinción entre el x que tiende a 0 positivo y negativo, pero el desarrollo va a ser exactamente igual. ¿Ya? Lo digo esto del 0 positivo o negativo, porque cuando uno multiplica o cambia la desigualdad de signo o se queda igual.
pero fíjense que siempre me va a quedar entre menos x y x. Y ahí uno dice, ¿cuál es el límite de menos x cuando x tiende a 0? Voy a anotar bien. Límite cuando x tiende a 0 de menos x es menor que el límite cuando x tiende a 0 de la que nosotros andamos buscando, y es menor que el límite cuando x tiende a 0 de x. ¿Cuánto vale? 0. 0. 0. También 0. Entonces adivinen cuánto vale el de al medio. 0 también. Ujú. Entonces, uno concluye que su límite, el que andábamos buscando, x por seno de 1 partido en x, vale 0. Quedó apretadito entre dos ceros, así que tiene que valer 0. ¿Y nos dio lo mismo que la función en el punto? Sí. ¿Es continua? Sí. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Y el resto? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces uno dice sí, es continua. Nuestro lindo teorema del sándwich. Dígame, Enzo. Tu. Ya, si me pidieran demostrar en todos los reales, da lo mismo, porque uno dice, si me dijeran así como pruebe que es continua siempre, lo que uno justifica y lo tiene que escribir es que la función seno es siempre continua, sin importar dónde esté evaluado. La función seno siempre es continua, la función coseno también. Y la función x también es continua. Esta multiplicación, como no hay una división, no va a tener ningún problema. ¿Ya? Así que esta función es siempre continua. Uno lo explica porque la función seno es continua y la función x solita también es continua. ¿Queda clara esa parte? Sí. Vamos con el 3. Ideas de cómo arreglar esto. Acá fíjense que el seno está dividiendo, ya no es como el teorema del sándwich de arriba. Vamos a tener que arreglarlo de alguna forma. ¿Alguna idea? Creo que se podría, pero multiplicando, digo, no sé, sería por un 8, 8x, creo, para Mm, eliminar el seno. ya, sí. Ya, de hecho ahí está como la idea que nos dijo el Gonzalo, que es utilizar este límite conocido, que es el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido en x. ¿Ya? Ese que nos da 1. Ojo que ese límite también se puede utilizar al otro lado. Límite cuando x tiende a 0 de x partido en seno de x, también resulta 1. ¿Por qué pasa esto último? Porque ese que está ahí arriba, ese x, tal como lo intentaron hacer en el anterior, se puede escribir abajo. Lo puedo escribir como seno de x partido en x abajo. Ese x del numerador pasa a 1 partido en x abajo. Entonces nos queda 1 partido en 1, que sigue siendo 1. ¿Ya? Entonces funciona para ambos lados. Esa misma idea podemos utilizar acá. Entonces uno dice, el x cuadrado menos x cubo lo vamos a arreglar un poquitito. Lo vamos a factorizar. Vamos a anotar x cuadrado por 1 menos x. Y seno de 8x, seno de 5x, seno de 1 menos x. ¿Sí? Y acomodemos. Pues. Un x para el seno de 8, otro x para el seno de 5, y el 1 menos x para el seno de 1 menos x. Entonces, el mismo cambio que hicimos nosotros acá, que se puede hacer, lo vamos a escribir. Sería 1 partido por, nos queda seno de 8x partido en uno de esos x.
seno de 5x partido en el otro x. Ahí tenemos el x cuadrado. Acuérdense que esto se está multiplicando. Y el otro, seno de 1 menos x dividido en 1 menos x. ¿Vamos bien? Sí, profe. Profe, me perdí igual en la parte donde pasó eso para abajo. O sea, donde el 1 menos x, sí, eso, lo pasó para abajo. Para abajo, ¿en qué se perdió? Del paso 1 al 2, por decirle. Pero solo por pasarlo abajo. Sí, algo así. Ya, es que mira, x cuadrado es como x por x y el otro sería 1 menos x. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Y este, ¿cómo se pasa para abajo? Uno dice, ¿cuánto es 1 partido en 1 sobre x? Y uno dice, esto es una división de polígonos, de fracciones. Es 1 dividido 1 sobre x. La división de fracciones, ¿cómo se escribe? Como el segundo lo doy vuelta y lo multiplico. Así que el x original que estaba arriba, yo lo paso abajo como división. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Ah, ok, profe. Pero en Gracias, realidad gracias. uno lo podría escribir a sí mismo utilizando esta segunda propiedad. Utilizando esa, uno lo podría dejar ahí mismo, sin ningún problema. Es solo para arreglarlo un poquitito. Entonces escribimos seno de 8x partido en x por 1 sobre seno de 5x partido en x por 1 sobre seno de 1 menos x partido en x. Ya. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos bien? Vamos bien, profe. Ya, gracias. Y acá uno dice, Menos, ¿cómo? me faltó uno menos en el Verdad, tiene toda la razón. 1 menos. Sí, tiene toda la razón. Ya, para utilizar nuestro límite emblemático del seno de x partido en x cuando x tiende a 0, ¿qué me falta en la primera fracción? Un 8. Multiplicarlo por un 1 conveniente sería 8 partido en 8. Dejo el 8 ahí y el 8 ahí abajo. Así tengo lo mismo dentro del paréntesis del seno igual al divisor. Y vamos al segundo. ¿Qué me falta? Un 5. Un 5. 5 ahí para que me queden exactamente igual. Paréntesis del seno y el denominador. Y el 5 ahí para compensar. 5 partido en 5 que es 1. ¿Y acá me falta algo? Creo que no. 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 Entonces ahí uno dice, listo, yo sé cuánto vale esto y yo sé cuánto vale esto y en realidad vamos a tener que evaluarlo después, pero no importa. Ya, si x tiende a 0, ¿cuánto vale la primera fracción? 1/8. 1/8. Vale, queda el 8 de ahí y el paréntesis, solo el paréntesis azul, acuérdense que vale 1. Vamos con el otro, multiplicándonos. Si x tiende a 0, ¿cuánto vale? 1/5. 1/5, sí. Me queda el 5, el rojito que estaba ahí, y el paréntesis, recuerdo que era lo que valía 1. Y ahí en este hay que tener cuidado porque lo arreglamos y todo, pero yo me fui emocionando y no era necesario arreglarlo. Así que uno dice, si x vale 0, ¿cuánto vale esto? 1. 1, ¿seguro? Tengo duda. ¿Cuánto 1 vale partido en seno de 1. eso? 1 partido en seno de 1, porque uno dice seno de 1 menos 0 es seno de 1, no es 0. Así que uno dice, bueno, seno de 1. Y abajo 1 menos 0 es 1, así que no es necesario escribirlo. Y listo. Ahí ya estamos y nos quedó 1 sobre 40 seno de 1. Ese seno de 1 yo no sé cuánto vale, no tenemos por qué saberlo y lo podemos dejar solo expresado. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? Yo, profe, ¿por qué no se puede dejar como 1 el seno 1 menos x?
como ese límite emblemático. Sí, Ya, porque si x tiende a 0, ¿esto nos da seno de 0 partido en 0? Si x se parece mucho a 0, ¿esta expresión nos va a quedar seno de 0 partido en 0? no, No. Por eso no es este límite emblemático. ¿Ya? Este tiene que ser que lo de adentro del paréntesis del seno sea 0 y lo de abajo también sea 0 y el mismo. ¿Ya? Acá son el mismo, pero no es 0. Cuando x tiende a 0, 1 menos x no se parece a 0 y por eso no lo podemos ocupar. ¿Sí? Por eso les dije que me afané un poquitito acá y lo traspasé nomás, pero no era necesario. ¿Dudas, chicos? Profe, entonces cuando aparece algo restando o sumando, no puedo utilizar el seno emblemático. Sí puede, pero tienen que tener una pequeña observación. Recuerden que, por ejemplo, si el límite hubiese sido límite cuando x tiende a 1, de seno de 1 menos x sobre 1 menos x, ese sí vale 1. El paréntesis es exactamente igual al divisor, y cuando x tiende a 1 nos queda seno de 0 partido en 0. Ahí sí se puede utilizar. ¿Sí? Ah, ya, comprendo. Lo de adentro tiene que tender a 0, no a 1, ni a 2, ni a 3, ni a menos 5, nada de eso, solo a 0. ¿Ya? Ya. Me dijeron el 7 y el 10. A ver, voy a revisar el chat. El 3 lo acabamos de hacer, el 10, vamos con el 10, y el 13, y el 7 también me habían dicho. Y me acuerdo porque el 7 ayer me costó mucho. Estaba en reunión, aprovechando de hacer el ejercicio, entonces me desconcentraba. Ya. Yo acá hice un cambio y, bueno, hice el cambio para que fuera un poco más simple de ver, pero este cálculo no es tan automático, chiquillos, ¿ya? Así que si hay algo que no vamos entendiendo, me avisan, me paran al tiro. Ya. Vamos pensando. Como tenemos coseno y seno de pi, uno dice, si yo evalúo en pi, creo que me queda coseno de pi que es menos 1, me queda 1, y menos 1 es 0. Y acá me queda menos 1 más 1, que también es 0. Me queda 0 partido en 0, así que hay que trabajarlo de alguna forma. Lo que yo hice, fue un poco largo, pero me acomodó mucho, hice un cambio de variable. ¿A alguien se le ocurre qué cambio de variable hice yo? Ah, transformando el x a u y tendiendo a 0. ¿Qué cosa? Y entonces, ¿cuál es la transformación? X partido 2. Hoy podríamos ocupar ese, pero no creo. ¿Alguna idea? Igual, pi es igual a, o sea, x igual a pi menos x medio. Pi menos x ¿O no? menos. No, hice x menos pi igual a 1. Ese hice. Como justo esa restricción de ahí. Así nuestro límite nuevo va a tender a 0 y nosotros todos los límites emblemáticos que conocemos son con 0. ¿Cuáles son nuestros límites emblemáticos? El límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido en x. Ya, ese se puede arreglar, pero lo conocemos. El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno sobre x y el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno sobre x cuadrado. Esos son los que conocemos. ¿Cuánto vale el de arriba? Este, el del medio. 0, 0, El de cero. ¿Y el de abajo? 1/2. Un medio. Sí. Esos son los que nos van a aparecer acá en esta transformación. ¿Ya? Entonces uno dice,
tiende a 0 en este caso. Por eso lo hice, solo para poder utilizar estos límites conocidos. Creo, no me acuerdo bien. Vamos acá. U tiende a 0 y nos quedaría coseno cuadrado de U más pi. Estoy cambiando todas las X por U más pi. Menos seno de U más pi partido en 2, perdón. Coseno de U más pi menos seno de 3 veces U más pi partido en 2. Ya, un arreglito ahí por ahí. Acá necesito transformar a nuestras funciones como las usuales, solamente con un U o con un X, no sé qué. Así que vamos a probar. Y sería, a ver si nos acordamos un poquitito de los cosenos de suma o de resta. Ya, entonces sería coseno cuadrado de U más pi. Acá lo voy a separar en U medios más pi medios. Seno de U partido en 2 más pi partido en 2. Lo mismo abajo. Coseno de U más pi menos, y acá, seno de 3U medios más 3 pi medios. Ya. Y vamos a tener que hacer algunas pequeñas transformaciones, como por ejemplo, ¿cuánto vale coseno de U más pi? Como el coseno de la suma. Coseno de U por coseno de pi menos seno de U por seno de pi. Menos seno de U por seno de pi. Sí. ¿Cuánto vale coseno de pi? Uno. Menos 1, muchas gracias. ¿Y seno de pi? 0. 0. Sí, así que esto al final solo nos quedó menos coseno de U. Ya, un poco más simplecito. Ese lo vamos a utilizar en los dos cosenos, me falta el otro, los del seno. Entonces uno dice seno de U medios más pi medios. Misma idea. Seno de U medios, coseno de pi medios, más al revés, seno de pi medios, coseno de U medios. Y aquí uno dice, hay algunos conocidos, por ejemplo, coseno de pi medios. ¿Cuánto vale coseno de pi medios? 0. 0. ¿Y seno de pi medios? 1. 1. Así que 0 por algo más 1 por algo, solamente nos quedó coseno de U medios. Misma idea con el último. Seno de 3U medios más 3 pi medios. Seno del primero, coseno del segundo, más al revés. Seno del segundo, coseno del primero. Coseno del primero, 3U medios. Ya. Ya, acá yo no me acuerdo emblemáticamente, o sea, mucho de los números, pero tengo mi circunferencia unitaria, 3 pi medio está acá. Así que el coseno nos tiene que dar 0. Y el seno nos tiene que dar menos 1. Porque estamos en el y menos 1 y x0. Así que nos quedó menos coseno de 3u medios. ¿Ya? ¿Vamos bien con estas transformaciones? ¿O simplificaciones? Sí. Ya. Vamos a escribirlas entonces. Nos está quedando coseno cuadrado de U más pi al cuadrado sería menos coseno de U, pero al cuadrado. Así que ese menos se va a ir. Menos el seno de U medios más pi medios nos quedó como coseno de U medios. Coseno de U medios.
Me preguntan cómo se sabe eso de la circunferencia. La circunferencia unitaria es la que nos indica casi todos los valores, como del seno y coseno, los conocidos, y como pi medios, 2 pi medios, que es pi, 3 pi medios. Y el resto para saber más o menos los cuadrantes. Recuerden que aquí uno decía, el eje X es nuestro coseno, como la coordenada, y el eje Y es nuestro seno. Entonces, este punto acá, que es 3 pi medios, es 270 grados, y como lo veo yo, este es 1 pi medio, 2 pi medios y 3 veces el pi medio. Así que acá llegamos a 3 pi medios. Y ese punto es el 0,-1, o sea, el coseno vale 0 y el seno vale -1. ¿Sí? Pero le sirve con cualquier otro. Y el último, seno de 3 1 medios. Ah, y este me queda menos. ¿Me quedaron los dos con menos? Ah, ya, no, porque tenía menos coseno de 3 1 medios. Uf. Ya. Eso que teníamos nosotros acá arriba con sumas, después lo transformamos, utilizamos el coseno de la suma y el seno de la suma y llegamos a este que es un poquitito más simple. Lo voy a volver a simplificar como viendo los signos correspondientes. Y acá nos queda. Este sería coseno al cuadrado de u menos coseno de u medio dividido acá menos coseno de u menos con menos más coseno de 3 u medios. ¿Cómo vamos, chicos? Yo sé que es un poco extenso. Por mi parte, bien. ¿Y el resto? Bien, profe. Bien. Acá yo quedé entrampada ayer, dije, churras, ¿qué podemos hacer? Ya, y ahí me acordé de nuestros límites emblemáticos, en particular estos. No solo el del seno, sino que este. Así que lo vamos a copiar y lo vamos a anotar. Copiar. Porque nuestra idea es llegar a este. Así vamos a tener como la solución. Y uno dice, a ver, veamos bien. Si yo quisiera utilizar estos límites que están acá, no tengo nada. Solo tengo el coseno. Pero fíjense que siempre hay uno sumando y el otro restando. Uno restando y el otro sumando. ¿Ya? No es que salga automático. Uno se lo tiene que formar. Entonces uno dice, bueno, voy a sumar y restar uno para formar esto. ¿Qué voy a formar? Este que está acá. Da lo mismo si es el de arriba o es el de abajo. Entonces, vamos a agregar uno negativo, uno positivo, como el signo contrario. Uno positivo y uno negativo. Y vamos a hacerlo. Acuérdense que los estamos formando. No es que se nos vaya a ocurrir de buenas a primeras, no siempre. Entonces acá yo le pongo 1, pero negativo. ¿Por qué le voy a poner el 1 sumando o restando contrario al del coseno? Lo mismo que acá. Acá si el coseno es negativo, el 1 es positivo. Así que aquí el signo contrario. Y si resté 1, ahora voy a sumar 1. Ese es un cero conveniente. Menos coseno de u medios. Lo mismo abajo. Voy a agregarle un 1, pero contrario al signo del coseno. Y si este estaba sumando, el otro restando. Así compensamos. ¿Ya? Entonces fíjense, sumé un cero conveniente arriba y abajo para empezar a formar estos límites que son los únicos que conocemos que utilizan coseno. Así que tengo menos 1 más coseno cuadrado, más 1 menos coseno, signos contrarios. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Y ahora sí lo voy a anotar un poquitito como está acá. O sea, le voy a anotar menos 1 menos coseno cuadrado, factorice por un menos 1 afuera. Acá más 1 menos coseno de u medios. Y acá abajo están casi listos, así que 1 menos coseno de u menos 1 menos coseno de 3 u medios. Ya, para que sean exactamente iguales a estos y no valgan ceros todos.
¿qué deberíamos agregar? ¿Qué nos falta con respecto a este para que no nos dé 0, que nos dé un medio? La X. La X y la X al cuadrado. Así que vamos a multiplicar por una X al cuadrado arriba y el 1 conveniente abajo. ¿Ya? Así, este va a quedar dividido por X cuadrado, ese va a quedar dividido por X cuadrado, este también y ese también. Recordemos que estamos usando la variable O, pero creo que no importa mucho. Toda la razón. Es la costumbre. Rojo. 1 sobre U al cuadrado, 1 sobre U al cuadrado. Ya. Dígame. ¿Por qué al cuadrado no lo podía poner como 1 partido en U? Sí, pero me iban a dar todos ceros. 0 más 0 partido. Ah, ya comprendo. Solo por eso. Entonces nos queda U cuadrado más 1 menos coseno de U partido en 2, U cuadrado uno menos coseno de U al cuadrado y menos 1 menos coseno de 3 U medios U al cuadrado. Uf, ya. Acá hay algo que deberíamos sí o sí notar. El primer paréntesis que está acá, la primera fracción, ¿es igual a la que está acá? No. ¿No? ¿Qué tiene de extra? Coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado. Pero nosotros conocemos, ¿cuánto vale 1 menos coseno cuadrado? Uno más, o sea, uno. ¿No lo podemos separar como una suma por su diferencia o no nos conviene? Pero eso Oh, es seno Puede ser. cuadrado de U, ¿no? cuadrado. 1 menos coseno al cuadrado es seno al cuadrado. ¿Se acuerdan? ¿No? Sí. Sí, Pitágoras, ¿no? profesor. Sí, es con el Pitágoras o con la propiedad esa de seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. El coseno cuadrado ahí pasa sumando y nos queda la identidad. Así que tenemos seno al cuadrado de U. El menos quedó ahí afuera respetándose, partido en un cuadrado. Y uno dice, ah, ahora sí, ese lo conocemos. Ese límite sí que lo conocemos. Y vamos acá. Y va a pasar lo mismo que teníamos que hacer antes. Acá, ese X que está ahí tiene que ser igual a ese X que está ahí. Tienen que ser iguales, ¿ya? Porque si no la propiedad no me funciona. Así que vamos a tener que arreglarlo un poquitito. ¿Qué le faltaría a este U de acá abajo para que quede igual que ese, pero al cuadrado? ¿Un cuarto? Un cuarto o un medio al cuadrado. Cualquiera de las dos formas como lo diga. Entonces uno dice, ah, ya, este al cuadrado le falta el cuarto. Entonces debería ser un medio al cuadrado o U cuadrado partido en 4. Y si yo le puse ese medio al cuadrado o ese cuarto al cuadrado, ¿qué tengo que hacer? Porque no puedo llegar y arreglarlo, o sea, agregarlo como si nada. Multiplicar por 4 arriba. Multiplicar por 4. Entonces vamos a hacerlo por pasos. Este sería U cuadrado, nosotros agregamos un dividido en 4 y lo tenemos que agregar acá. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, Vamos con el otro. Profe, Dígame. consulta, ¿por qué puso el dividido en 4 por 4 por 1 conveniente? Y es un 1 conveniente, porque si yo agregaba solo ese 4, estoy alterando el límite de la función, estoy alterando la función. Entonces, para que no se altere, pongo un 1 conveniente. Por eso lo multiplico por 4. Técnicamente yo no estoy agregando nada. ¿Sí? Ya, sí, profe. Gracias. Este de acá abajo está listo. El U es igual al U al cuadrado, así que ese está listo. Y este también hay que arreglarlo. 3U medios. Ya. Oye, era largo este ejercicio. Teníamos un U cuadrado, pero necesitamos el 9, porque tiene que quedar al cuadrado, y el cuartos. Y como agregué esto, multiplico por el otro. Así ese 9 se va con ese 9 y ese 4 con ese.
pero nosotros los vamos a ocupar. ¿Ya? Y ese es el que vamos a ocupar y este también. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Ya. Profesora. Ya, aquí está bonito, qué largo. Entonces, uno dice, vamos por paso, voy a cambiar los colores porque los estoy ocupando mucho. Ese, ¿cuánto va a valer? 1. 1 más. Y acá este 4 lo voy a dejar un poquitito más alejado. Le voy a hacer ese 4 acá. Entonces uno dice, de acuerdo a este límite azul, dice, tenemos 1 menos coseno de algo partido por ese algo al cuadrado. Es lo mismo que acá. Y tendemos a 0, así que estamos perfectos. ¿Cuánto vale este? Un medio. Un 1 medio. medio. Entonces nos quedó un medio y un cuarto ahí multiplicando. Un cuarto no tiene ningún problema porque es un numerito más. Abajo, dígame. Una consulta, cuando se simplifica el 1 menos coseno de un medio partido en un cuadrado partido en 4, el u cuadrado partido en 4 no eleva el denominador. No, por eso lo puse solo así. Si eleva el denominador, tendría que ser así, con un paréntesis. Ya. ¿Ya? Y en este caso, yo lo hubiese escrito así. Ese es lo mismo que este. ¿Ya? Entendí todo. Ujú. Entonces, vamos abajo. Lo estoy marcando con verde. Ese. ¿Cuánto vale? En el límite. Un medio. Súper bien. Menos. Ya, y ese 4 novenos también lo voy a dejar un poquitito alejado, pero es solo para que yo pueda rayarlo acá. Este era 1 sobre 4 novenos. El 1 de arriba, el 4 novenos iba solo abajo, por eso lo anoto así. Entonces, este paréntesis, el último verde, ¿cuánto debería valer utilizando esa propiedad? 1 medio. Un medio, sí. Un medio por 1 sobre 4 novenos. Y ese es nuestro límite, chicos. Y ahí ya estamos listos. Nos quedó menos 1 más 1 octavo. Abajo nos quedó un medio menos, este es 9 octavos. Sí, creo que sí. Y este sería menos 8, sería menos 7 octavos, partido en, este sería 4, menos 9 sería menos 5 octavos. Así que nos quedaría 7 quintos. Y ese sería nuestro límite. Bonito. Sí. Nunca había visto un límite tan largo. Sí. Sí, ayer me lo mandaron, un compañero parece que me lo mandó. y sí, le tuve que dar más de una vuelta. Profe, una pregunta. Esas fórmulas de 1 menos coseno partido en... Profe, Ah, dígame, tengo una que conexión. se me cortó. A mí también. Eh, que eso de 1 menos coseno de x partido en x lo demostró haciendo sumas por su diferencia. Sí, con uno más coseno y uno más coseno arriba y abajo. Ah, ya. Ujú. Gracias. Y el otro también, con uno más coseno. ¿Ya? Ya vamos con otro. A ver. Profe, ¿puedes subir un poquito para sacarle la foto? Acuérdense que les voy a mandar este PDF. Ah, ya. Sí, porque intenté escribirlo ordenado, pero bueno, ahí ustedes van siguiendo. ¿Cuál venía después? El 10. El 10 y el 13 si alcanzo. El 10. Ah, el 13, sí, ya. Esos últimos yo los quería hacer porque no
siento que no los vimos en clase, son exponenciales, límites exponenciales, pero hay que hacer una transformación. En realidad son como límites notables, se supone que son más que conocidos, pero ahí vamos a verificar. Ya, el 10 dice, verificar que esta función tiene 3 ceros entre menos 2 y 2. Esto es directamente el teorema de Bolzano. Es reinterpretar el problema en términos del teorema del valor intermedio. Sí, el valor intermedio, recuerden que como corolario nos lleva al teorema de Bolzano. Nunca me acuerdo si es de Bolzano o Bolzano-Weierstrass, pero por ahí vamos, por ahí en algún momento van a escuchar Bolzano-Weierstrass y tiene relación con esto. Y nos dicen al tiro la sugerencia, entonces me dice, esto es más o menos fácil. ¿Por qué más o menos fácil? Porque uno decía, el teorema de Bolzano o el teorema del valor intermedio me decía, si mi función es continua como esta, porque es un polinomio, no tiene ningún problema, entonces, si en algún punto nuestra función pasa de ser positiva a ser negativa y es continua, en alguna parte tuvo que cortar en el cero. ¿Sí? Y eso quiere decir que nuestra función tiene 3 ceros, que nosotros vamos a evaluar en distintos puntos entre menos 2 y 2 y va a cruzar varias veces. Y por eso nos dan este tips. Entonces uno dice, listo, función continua, vamos a evaluarla. ¿Cuánto vale f menos 2? Sería 2 por menos 2 al cubo, menos 2 por menos 2 al cuadrado, menos 4 por menos 2 más 1. 8 serían 16, serían menos 16, respetando el signo. Acá nos quedaría 4, sería 8. Acá nos quedaría más 8, más 1. Ya, de todos modos, f evaluado en menos 2 nos dio negativo. Y es lo único que me importa. Y vamos con el otro. F evaluado en menos 1, vamos a ver. Nos queda 2 por menos 1 al cubo, menos 2 por menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1, más 1. Acá nos quedó menos 2, solo respetando el signo, menos 2, más 4, más 1. Menos 2 con menos 2 más 4 se van, nos quedó más 1 que es positivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros acabamos de hacer acá? Y que es la misma idea que se repite en todos los intervalos. Evaluamos en menos 2 y en menos 1. Ya, digamos que acá está el menos 2 y acá está el menos 1. El menos 2 nos dio negativo, nos dio un número bien negativo, algo como menos 15, y el menos 1 nos dio 1 positivo, nos dio algo chiquitito por acá. Entonces uno dice, claro, cuando nosotros dibujamos nuestra función, entre el menos 2 y el menos 1 hicimos ese traspaso. En algún punto entre medio tiene que cortar en cero. Y eso es lo que nos dice el teorema de Bolzano. Uno dice, como f de menos 2 por f de menos 1 nos dio negativo, o sea, uno era negativo y el otro era positivo, necesariamente existe un valor c en el intervalo menos 2 menos 1, pero abierto, porque no era ni menos 2 ni menos 1, tal que nuestra función evaluada en c nos daba 0. Entonces, acabamos de encontrar un punto, el primero. Y adivinen qué se hace para el resto de los intervalos. ¿Evalúa también? En cada uno hace f de 0 y f de 1 y después hace f de 1 y f de 2. ¿Ya? Entonces, este mismo proceso es la aplicación del teorema de Bolzano, pero en 3 intervalos distintos. Siempre hay que probar en los intervalos para el teorema de Bolzano, ¿cierto, profe? Sí. Chicos, espérenme un rato, me voy a ver internet con el celular porque me dice que tengo conexión inestable. Y no sé si los voy a perder por ahí. Aparece. Ya, ahí se conectó. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. se escucha. Entonces, lo último que uno hace es evaluar f en 0
f en 1, f en 0, 0, 0, 0 nos da 1, que es positivo. F en 1 nos da 2 menos 2, que es 0, menos 4, que es menos 4, más 1 nos da menos 3, que es negativo. Entonces pasa lo mismo. Evaluamos en 0 y nos dio 1. Evaluamos en 1 y nos dio menos 3. Algo por acá. Entonces, de nuevo, pasa eso. En algún punto corta el 0. ¿Sí? Si no le dieran los intervalos, tendría que empezar a probar. Uno separa el intervalo porque ya me dijeron que era entre menos 2 y 2. Yo evalúo siempre entre menos 2, evalúo en 2 y después me pongo a separar. Digo, ya voy a probar en 0, voy a probar en 1 y así. Si no nos dieran, uno tendría que empezar a probar. ¿Ya? Y el último, ojo que acá falta justificar lo mismo acá. La multiplicación de f de 0 por f de 1 es negativo, así que existe un número entre 0 y 1, tal que en ese puntito la función nos va a dar 0. Y el último que uno hace es f de 1, que ya sabemos que nos dio menos 3, que es negativo, y f de 2. Y f de 2 sería 16 menos 8 menos 8 más 1. Así que nos dio uno que es positivo. Y también se cumple. ¿Ya? Pero ese es el ejercicio de vez. Es lo mismo que hicimos en morado, pero repetirlo para lo verde y para lo rojo. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Profe, Ok. Sí, profe. ¿y si no dan los intervalos, uno tendría Uno que tiene igualar a que, 0? uno tiene que inventarlo. No igual a 0 porque no siempre va a dar. Ahí uno se da los intervalos. Uno le dicen, ya pensemos que era entre menos 2 y 2. Bueno, evalúo en menos 2 en 2. Después voy a evaluar en 0. Y así voy separando. Evalúo en menos 1 y uno va probando. ¿Ya? Si no le dan los intervalos, uno tiene que ir probando. Ya, profe. Ujú. Ya. No me acuerdo de ninguno de los 12 y 13 ejercicios, así que los vamos a hacer. Vamos a ver. ¿Tenemos tiempo o no? Sí. Es que creo que con este sacamos el otro. En la prueba lo entre 1 y 100. No. Además que acuérdense que es con alternativas, como en el intervalo 1-20, ¿se cumple la propiedad? A lo mejor yo creo que es así. Ya. Ve acá, veamos si me acuerdo. No me acuerdo. Hay un límite como el más conocido de la exponencial. ¿Cuáles son los dos? ¿Cuáles son los límites? Bueno, ahí en el chat pusieron, le ponen letras. ¿No podrían poner letras? Y si no ponen letras, No, ¿cómo uno evalúa? si solo le ponen letras no tiene cómo evaluar. Ah, ya. Así que no me complicaría. Ya, vamos a hacer este. Este no es tan lindo. Este lo voy a hacer yo porque es como, es un límite notable que se llama, ¿sí? Pero nosotros no lo vimos porque se puede calcular. Entonces uno dice, utilicemos una de las propiedades, uno de los límites conocidos. Ya voy a hacer un par de cambios, pero espero que no se abrumen tanto. El límite cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a 1 sobre x. Creo que era ese, sí. Ese era exponencial. Y estaba el otro conocido, que era el límite cuando x tiende a infinito, que este me gusta más a mí por lo menos, que es el 1 más a partido en x, 1 elevado a x. Y este es elevado. A mí me gusta más el segundo, pero es solo por comodidad. Ya. Con esa idea vamos a calcular este porque les puede servir. ¿Ya? Entonces uno dice, a ver, uy, esto se ve feíto, no sé por dónde agarrarlo. Voy a hacer un cambio de variable. ¿Ya? Así que voy a pensarlo como que a a la x es igual a u. En realidad después voy a hacer otro cambio de variable. Quizá hay una forma más automática de hacerlo.
No, a ver, voy a probar el tiro con este. Chiquillos, ¿se escucha mucho ese ruido? Un poquito, pero no tanto. Ya, Pero no molesta. ok. Si digo el cambio, lo que estaba arriba le voy a llamar U. Entonces uno dice, si X tiende a 0, ¿a qué tiende U? Al logaritmo de... A 0, porque nos queda A elevado a 0, que es 1, menos 1, 0. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Cómo, profe? ¿Podría explicar esa parte de nuevo? sí. X tiende a 0 y yo estoy haciendo este cambio de variable. ¿Ya? Entonces uno dice, si X se parece a 0, ¿a qué se parece esto? A 1 menos 1. A 1 menos 1 que es 0, ¿cierto? Así que el U en realidad se está pareciendo a 0. ¿Sí? Ya, ok. Gracias, profe. Ya, y hacemos el cambio. A la X menos 1 se llama U. Y el X, ¿cómo lo despejo? El X, ¿cómo lo puedo despejar, chiquillos? Y uno dice, Elevando. es U más 1. Ahora, ¿cómo despejo la X? ¿Logaritmo? ¿Cuánto nos quedaría el X? ¿Con qué logaritmo despejamos? Logaritmo en base a Base A. En base a... de 1 a 1. Así que ese X que estaba ahí lo escribimos como logaritmo en base a de U más 1. Listo. Aquí voy a hacer un pequeño arreglito porque no me gusta el logaritmo en base a. Así que si no me gusta el logaritmo en base a, ¿qué puedo ocupar? ¿Cómo hago que quede como logaritmo natural o logaritmo en base 10? Haciendo el cambio de variable. Cambio de base. Cambio de base, sí. Ahí hice el cambio de base con logaritmo natural. ¿Por qué logaritmo natural? Porque es el que uno más utiliza acá en la universidad. Entonces, por la división, este pasa para arriba y nos queda así. Y ustedes me dirán, pero profe, ¿cómo esto es más cómodo que el otro? Son exactamente igual de terribles. Ya, y acá de nuevo. SU, ¿cómo lo puedo pasar para abajo? ¿Alguna idea? 1 partido en 1. 1 partido en 1, sí. Y aquí ya estamos. Este es el que yo quería llegar. Porque uno dice, con esta idea ya estamos listos. El logaritmo natural de A es un número. Solo es un número. Entonces, ese es un número, no me incomoda en nada. Acá la propiedad del exponente hace que eso pase elevado. ¿Y a qué se parece esto último que anotamos con respecto a lo que está ahí arriba? Se parece al primero. Se parece al primero, sí. Entonces, como se parece al primero, uno dice, sí, es igualito a ese. Así que, como la función logaritmo es continua, el límite puede pasar para adentro y nos va a quedar E. Así que esto nos quedó el logaritmo natural de E sobre logaritmo natural de E. ¿De dónde salió el E? De este límite. Ese, cuando U tiende a 0, utilizando este de acá arriba, nos da E. Así que nos queda el logaritmo de E. ¿Cuánto es logaritmo natural de E? 1. 1. Así que solamente nos quedó el logaritmo natural de A. Ya. Este límite también es uno de estos límites emblemáticos que uno conoce, notables en realidad se llaman, y este sería el logaritmo natural de A. ¿Cómo uno lo calcula haciendo este cambio y ordenándolo un poquitito? Es solo utilizando las definiciones de la exponencial, ¿ya?
por si acaso, por si lo ven ahí, porque yo lo vi en la guía de ejercicios y aparecía harto, ¿ya? Y con este vamos a ver el que me pidieron, que era el 13. No estoy segura si se ocupa el mismo, pero puede que nos sirva como el proceso. Y para que no quede ahí olvidado. Entonces, vamos con este. Ideas para este. Y lo mismo que antes, uno dice, nuestros límites o tienden a infinito o tienden a cero. Este tiende a 2. Hagámosle un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable? U es igual a x menos 2. Dos. Sí, justo ese. Entonces uno dice x menos 2 igual a u. Si x tiende a 2, ¿a qué tiende u? A 0. A 0. Ay, por Dios. Ya vamos a hacer el cambio. Límite cuando u tiende a 0. X menos 2 ahora se llama u. Y este quedó como logaritmo natural de u más 2 menos logaritmo natural de 2. La resta de logaritmos, ¿qué hacía? ¿Dividirían los argumentos? Los dividí. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de u más 2 partido en 2. ¿Vamos bien? Sí. Ya, necesito que dividamos acá porque lo tenemos que ordenar. Entonces nos queda logaritmo natural. 2 partido en 2 es 1. U partido en 2 es... U partido en 2. ¿Qué paga? Y nos quedó parecido a lo que estaba acá, solo que con u medios. Y acá uno dice, listo. ¿Qué hago con ese u para que pase abajo? Ah, uno dividido en u. Un 1 dividido en u, pero abajo. Y listo. Ese 1 dividido en u pasa arriba. De 1 partido en logaritmo natural de 1 más u medios elevado a 1 partido en u. Uf, ya. El que está arriba, el original que nosotros vimos, era simplecito. Pero bueno, como les digo, no es mucho cambio. Este se parece mucho y nos debería dar una exponencial. Ahora, ¿nos va a dar una exponencial? Sí. Pero ese un medio que está ahí va a afectar el límite exponencial. Lo vamos a anotar acá. Esto es el límite cuando x tiende a 0 de 1 más ax elevado a 1 sobre x es e elevado a la a. Es lo mismo que el otro. Con esa idea, ¿cuánto nos va a quedar este límite, chiquillos? Acá, solo ese, solo el verde que estoy marcando ahora. Sería e elevado a 2, quizá. Elevado a un medio, porque ese numerito nosotros lo podemos escribir, creo que lo escribí un poco desordenado, déjenme anotarlo, por si no entendemos. Ese lo podemos escribir como un medio de u elevado a 1 sobre u. Ahí sí. Sí, ya entendí. Entonces nos queda logaritmo natural de e elevado a un medio. ¿Y cuánto es logaritmo natural de e elevado a un medio? ¿Alguien sabe? ¿Un medio? ¿Medio? Y esto nos queda como 2. Y ahí está. Uf, me costó. Ese es el límite, chiquillos. Ese límite que está ahí, fíjense que el proceso es el mismo que hicimos acá. La misma idea utilizando como los primeros límites de exponencial que vimos. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? No, profe, todo claro. No, profesora. Todo bien. Ya.
Recuerden que, bueno, me mandaron un montón de ejercicios, un montón de ejercicios en, ¿cómo se llama? Como para que hiciéramos, no los alcanzamos a hacer todos, pero ahí tienen la guía. Si tienen alguna duda, me avisan. ¿Ya? Alcanzamos a hacer uno más, yo creo. ¿Cuál les tinca? El 11, profe, puede ser. Sí. Determine el periodo. Ah, sí. Vamos a ver. En realidad, esta no es una sinusoidal, hay que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, esta no tiene nada de sinusoidal, así que la vamos a pensar como una función. Nada más, esto es una función evaluada en X medio, con una traslación por supuesto, pero este es el periodo. ¿Qué pasaba cuando una función yo por dentro la multiplicaba por un número menor que 1? Tendía a 0. No, no, no. Como transformación de funciones. ¿Alguien se acuerda de las transformaciones de funciones? Traslaciones. Se agrandaba, Se se agrandaba, ensanchaba. se ensanchaba. ¿Cuánto se ensanchaba? El doble. El doble en este caso porque estamos dividiendo por 2. Entonces uno dice, ok, si esta función se ensancha el doble, acá uno se empieza a acordar. ¿Cuál era el periodo de la tangente? La original. ¿Era pi? Pi, sí. ¿Y qué pasa si ahora yo esta función la ensancho al doble? ¿Cuál va a ser el nuevo periodo? 2pi. 2pi y listo. Entonces el periodo de nuestra tangente, de la tangente común y corriente, es ese. Ahora si hacemos este cambio, nuestra función se ensancha al doble. Como se ensancha al doble, el periodo... el periodo es 2pi. ¿Ya? Pero no lo piensen como una función sinusoidal, porque no es una función sinusoidal. ¿Ya? ¿Se entiende esa idea o no? Sí. Eso, pero ojo que ese análisis es solo de funciones, como de pensar funciones como modificadas, trasladadas, dilatadas, solo eso. ¿Ya? ¿Había una duda? Que no escucho nada con este ruido. Que no lo entendí tan bien cómo llegó a que era pi. Por Ah, eso no, ese es conocido. El periodo de la tangente es conocido. ¿Ya? No es que yo lo conozca, es que como que se logra ver. Ahora, ese es un dato conocido, solo eso. Cuando uno graficaba la función seno y coseno, uno decía, ¡ay! Se escucha fuerte eso. La función seno y coseno, cuando uno la dibuja es de esto. El periodo es donde se repite, donde parte y tenemos un ciclo completo hasta acá. Ese en la función seno y coseno es 2pi, pero en la función tangente y en las otras medias extrañas, como cotangente y cosecante, y esas cambian un poquitito. La de la tangente en particular cambia porque el gráfico es así. No sé si lo vieron. Ahí. Son como estas S medias corridas, ¿o no? No, la tangente no es una sinusoidal y no la podemos convertir en una sinusoidal. ¿Por qué no la podemos convertir en una sinusoidal? Porque las sinusoidales tienen esta forma como ondas, para arriba y para abajo, para arriba. La tangente es así, no es sinusoidal, ¿ya? Y la tangente, el periodo que tiene, donde uno dice, este dibujito, ¿dónde estaba completito? ¿Dónde se hizo completito? Entre menos pi medio y pi medio. Así que completito es un periodo de pi. ¿Ya? Ese es como el dato que uno tiene que conocer, no es que lo conozca.
Uno lo debería conocer cuando hace los gráficos y eso. Solo que en general uno de la tangente no se acuerda nunca. ¿Sí? Sí. Profe, a mí me Ya. complicó cómo llegó a 2pi. Ah, ya, porque esto es una dilatación horizontal. ¿Sí? Cuando nosotros multiplicamos el valor de x de una función por fuera, la estamos como transformando. No sé si se acuerda de las dilataciones. Sí, profe, cuando era por un número menor que 1, como que se ensanchaba, ¿no? Ensanchaba. ¿Cuánto se ensancha? El partido por. ¿Ya? Ah, se ensancha el doble. Al doble. Si fuera un tercio de la función, se ensancharía al triple. Y ¿Sí? si fuera, por ejemplo, 3x, ahí como que no se ensancha, sino que Contrae se llama. ahí se contraería un tercio, ¿no? Tercio, a un tercio, sí. Ah, ya. Gracias, profe. Eso, Profe, esta no la pueden pensar como una sinusoidal, por ningún lado. Dígame. el menos pi partido en 8 no lo tomó en cuenta No hay porque... periodo. Esa es Ah, su ya. diferencia de fase. ¿Cuánto está trasladado? Ah, ya. Ya. Pero no es Gracias. periodo. Ujú. Ya, chicos, creo que lo vamos a dejar acá. Seno y coseno con... Profe, seno y coseno son sinusoidales, sí, son sinusoidales. O transformaciones de ellos. Por ejemplo, vamos al... Cortito, vamos al GeoGebra. Y acá, ¿dónde tengo el GeoGebra? Si yo grafico mi función seno de x, por ejemplo, esa es una sinusoidal porque son como estas ondas que se repiten. Pero si nosotros hacemos seno de x más coseno de x, también es una sinusoidal, es otra, pero también son ondas y que se repiten eternamente, ¿ya? Cada vez que yo grafico y se hacen estas ondas así, entonces es una sinusoidal. Si, a ver, déjame ver si logro inventar una. No, esa también me da. No, esa también me va a dar. ¿Cuál no da? Déjenme probar una vez. Creo que esa no da. Ya, esa no es una sinusoidal. Uf, me costó. Esa, chiquillos, no es una sinusoidal porque no son las mismas ondas para arriba y para abajo con la misma altura. No es una transformación de seno y coseno, ¿ya? Así que cuando yo grafico y veo algo así que no son la misma onda que se repita a cada rato, entonces no es una sinusoidal. Esa sí es una sinusoidal. Misma onda, arriba, abajo, arriba, abajo. Esta otra, no. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profesora. Súper. Ya. Por mientras, voy a dejar hasta acá y les voy a compartir el... ¿Cómo pongo pausa? Pausa.